Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Abra su Biblia en Mateo 28, un pasaje muy conocido por todos. Versículo 18. Dice la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy vamos a compartir, hermanos amados, acerca de la urgencia de predicar el Evangelio. Es sumamente urgente que prediquemos el Evangelio. Cuando leía este pasaje, mientras preparaba, hermanos, el tema de la predicación para hoy, me preguntaba el porqué de la urgencia, y meditaba en eso, de por qué la urgencia de que el Evangelio sea predicado. La urgencia radica, hermanos, en que la venida de Cristo está muy próxima. La venida del Señor, el regreso de Jesús a la tierra es un acontecimiento que está muy próximo para que suceda, y que se vuelve urgente en estos últimos tiempos el anunciar el Evangelio, para que todo el mundo no solo escuche, sino que también sepa que todavía hay esperanza. Todavía, entre tanto, como la Biblia lo enseña, entre tanto se dice hoy, hay esperanza. Entre tanto haya un ahora, un hoy, hay esperanza, que todavía puedan entrar al reino de los cielos aquellos que todavía no han entrado. Pero ¿quiénes harán el trabajo? ¿Quiénes harán la obra de evangelismo, por lo menos en el territorio donde el Señor nos ha asignado? ¿Quién lo hará? Mire, esta pregunta no es nueva. En el cielo se hizo la misma pregunta: ¿quién irá y les dirá por nosotros? Y así como se quedaron toditos ustedes callados porque no quieren asumir responsabilidades, así también en el cielo se escuchó un silencio profundo. Nadie dijo nada a la pregunta: ¿quién irá? Solamente resonó la respuesta de uno, de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: yo iré y les anunciaré a mis hermanos las buenas nuevas de parte de Dios. ¿Y sabe por qué nos quedamos callados? Porque nosotros estamos como la generación de los hijos que estamos criando. Esta generación de niños que está creciendo hoy en este tiempo es un montón de niños consentidos, es un montón de niños entretenidos, es un montón de niños caprichosos y berrinchudos, que cuando no se hace lo que ellos quieren o lo que ellos piden, hermanos, esos niños hacen todo tipo de berrinches. Así está la iglesia ahora. La iglesia le interesa cualquier cosa. Está interesada en lo que está pasando allá en Ucrania, está interesado en lo que está sucediendo en los Estados Unidos, lo que sucede al otro lado del mundo con los chinos, pero no está enfocada la iglesia, hermanos, en hacer lo que Dios les ha mandado a hacer. Y el Señor ha dicho: por tanto, vayan y prediquen el Evangelio, y asegúrense que todos los que escuchen también sean bautizados. Y entre tanto el Señor regresa, ocúpense en enseñarle todas estas cosas, porque el Señor viene pronto. A la pregunta: ¿quiénes irán? ¿Quiénes harán la labor? Yo, usted y ustedes, todos somos responsables. Los que creemos en Jesucristo somos los responsables de anunciar y predicar el Evangelio. Pero ¿cómo irán?
si no fueren enviados? Dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo van a ir si no son enviados? Pregúnteme usted, ¿qué creyente hay que exista sobre la tierra al cual el Señor no lo haya mandado a predicar el evangelio? ¿Y sabe por qué no se hace? ¿Y sabe por qué no lo estamos haciendo? Porque eso también demanda ciertos tipos de conducta y actitudes que nosotros no queremos abrazar. Preferimos pasar desapercibidos como cualquier otro, pero no queremos adquirir ningún tipo de compromiso. Si se le llevara al juez, imagínense que estuvieran condenando a todos los que son de la fe en Cristo. Si lo llevaran ante los tribunales por creyentes, ¿será que habrá evidencia para que lo maten o para que lo metan a la cárcel por lo menos? Lo presentan a usted como acusado de ser cristiano y pasan los testigos. ¿Es esta persona cristiana? ¿Qué dirían de usted? No. Y no dicen que iba a la iglesia. No, pero este no es cristiano. ¿Está seguro? Le preguntan al testigo que este no es cristiano. No es cristiano. ¿Por qué lo dice? No, porque este sí va a echar los tragos conmigo. Y un cristiano no hace eso. Este también era adúltero, igual que yo. Sí iba a la iglesia, pero cristiano no era. Y un montón lo dejan libre. Pues tómese la responsabilidad que si tocara que lo manden usted a los tribunales porque lo acusan de ser cristiano, que a lo menos lo metan a la cárcel. Y como meta es que lo fusilen. Pero el problema es que estamos muy carnudos, amadores de sí mismos más que de Dios. Está perro esto, pero está bueno, ¿verdad? Hermanos, es que hay urgencia. El Señor viene pronto y estamos como las vírgenes insensatas que no hemos tomado suficiente aceite en nuestras lámparas. Y cuando el Señor venga, ¿cómo vamos a salir a recibirle? ¿Será que vamos a estar contentos que el Señor ya vino? ¿O vamos a correr y a rogar a Dios que se espere un momentito, entre tanto nos ponemos en orden? Eso no puede ser posible. Así que usted es responsable. El apóstol Pablo decía, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo va a San Miguel a conocer a Jesús si usted no lo está hablando de él? La iglesia está en la obligación delante de Dios de predicar el evangelio, ya sea que la gente escuche o que la gente deje de escuchar. Todos los días muere alguien en esta tierra. Todos los días muere alguien en nuestra ciudad. Todos los días muere alguien en nuestra comunidad y esas almas se están yendo sin Cristo. Y a quien Dios le va a pedir cuenta es a usted que lo conoció. Es usted que es su vecino. Es usted que es su compañero de trabajo. Es usted que es el jefe de ellos. Usted, Dios le va a reclamar esa sangre que se echa a perder porque tuvo usted las llaves del reino para abrirle las puertas del reino de los cielos, y las puertas nunca ni siquiera se le enseñó, mucho menos se la abrió. Y es tiempo de despertar, iglesia. Hoy la iglesia está tan consentida. Hay que rogarle. Casi que hay que postrarse delante de ustedes para que agarren aviada. Dijimos y hemos estado invitando para los cultos de jóvenes. Ayer hubo culto de jóvenes, subieron muchos jóvenes. Gloria a Dios por eso, que Dios bendiga a los que vinieron y que Dios ayude a los que no llegaron. Y que Dios bendiga a esos padres e ilumine su mente, que a pasear bien lo lleva, al cumpleaños bien lo lleva, a la quinceañera bien lo lleva, pero a la iglesia no trae a su hijo. ¿Cómo espera tener usted un buen hijo?
Aquí en la iglesia no le vamos a enseñar a chupar, ni a marihuanear, ni a aspirar cocaína. Aquí no lo vamos a enseñar a prostituirse. Aquí no lo vamos a enseñar a vender su cuerpo. Aquí le vamos a instruir en la palabra de Dios, a estimular su corazón en la fe en el Dios Todopoderoso, porque ese no falla. Porque la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios lo va a sostener en los momentos de crisis. La palabra de Dios le va a mostrar el camino cuando se esté perdiendo. Cuando pregunte por cuál camino me voy, la palabra de Dios le muestra el camino y le va a enseñar el camino. Cuando usted deje de existir, usted no va a tener que preocuparse por ese hijo, porque ese Dios que cuidó de usted también va a cuidar de él hasta que el Señor venga por nosotros. Pero hay que instruir a los niños, hay que tomarse el tiempo. Aquí debería ser, y estaba ahí sentado mientras pensaba en lo que les iba a compartir a ustedes, los cultos de jóvenes. Ya sí es cierto, los jóvenes los presiden, pero toda la iglesia debería de estar aquí. El próximo sábado hay culto de mujeres, las mujeres presiden, pero toda la iglesia está llamada a estar aquí. ¿Por qué? Porque es necesario que nos reunamos, porque no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Bienaventurados aquellos que dicen, hermanos, yo me gocé y me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. No lo estamos invitando a entretenerse, le estamos invitando a venir a adorar, a postrarnos y bendecir el nombre del Señor. A eso le invitamos. Y si usted es hijo de Dios, si usted es parte de la iglesia, usted gustosamente y con alegría va a hacer acto de presencia. Así es que el próximo sábado, 5 de la tarde, lo presiden las mujeres el culto, pero aquí estamos. No se oyen los de atrás. Si no se han convertido, hoy es el día que le van a entregar su corazón a Cristo. Amén. La iglesia está en la obligación de predicar. Los cultos de jóvenes a mí me da hasta penita, porque tenemos estas instalaciones tan lindas. Está adecuado, con todas las facilidades. Y ahí tenemos que andar rogando hasta los músicos para ver si quieren venir a tocar el culto de jóvenes. ¡Qué vergüenza! Y como pasa en público, lo digo en público. Cuando sea en secreto, va a ser en secreto. Pero es vergonzoso. Hay que andar llorando, hay que andar rogando. Mire, hermano, si usted hay que andarlo rogando para que haga el trabajo que Dios le ha mandado a hacer, yo no sé de qué planeta ni qué tipo de cristiano sea. Pero cuando usted lo llama a servicio como hijo de Dios que usted es, usted dice presente, heme aquí, como el ejemplo que hemos recibido de nuestro Señor. Envíame a mí, yo iré. Tenemos otro problema. Los grupos de conexión, ya andamos cerca de los 70 grupos de conexión. Y hay hermanitos que se esfuerzan para estar hasta en 3, en 4 grupos de conexión liderando. Y me pregunto, ¿dónde están todas esas generaciones que han salido del centro de enseñanza bíblica? ¿Dónde está esa gente que salió de los módulos? ¿Qué se hicieron? ¿A dónde se fueron? No me venga con el cuentecito, es que no es mi fuerte el predicar, tampoco es el mío, pero lo hago porque Dios me ha mandado a hacerlo. Le cuento un poquito de mi historia. El Señor a mí me llamó. Yo le recibí y le dije, aquí estoy, que se haga en mí tu voluntad. No había pasado, meses habían pasado, cuando el Señor me escoge para el pastorado. Un ignorante, pero con buena voluntad. Hermano, a mí me temblaban las carnes, me echaban a predicar para que yo fuera ya agarrando forma. Hermano, yo estaba más atravesado y más confundido de lo que usted puede tener idea. Pero la responsabilidad, más disponibilidad es lo que necesita el Señor para hacer su obra. Dios no llama a gente perfecta. Dios no está llamando a los capacitados. Dios está llamando a la gente que está dispuesta. Dios va a trabajar con usted. El Espíritu Santo es el responsable, es el encargado de poner palabras en su boca. Si Él no lo hace, usted solo se para y dígale a la gente, hermanos, que Dios les bendiga. Vengo a decirles de parte de Él que Dios les ama y que Jesucristo murió por ustedes para que todos se pierdan y tengan vida eterna. Si solo eso va a decir, solo eso diga. Pero a mí no me venga con el cuento, porque yo ya pasé por ese camino. Y yo le decía, Señor, ¿y yo cómo voy a hacer? Y las palabras, si yo nunca he sido un predicador. Sabe que el Señor me respondió y me dijo, yo voy a poner las palabras en tu boca. Y mire cómo ha sido Dios de misericordioso, que por este hombre
inútil, pero dispuesto, usted está aquí. ¿Qué Dios no podía hacer con ustedes? ¿Qué tal si cada uno de ustedes se convierte en un líder o un pastor de una iglesia como esta? El Señor se sentiría orgulloso. Esa es tu misión, esa es tu responsabilidad delante de Dios. Y le digo algo más. Usted piensa que ha venido a este mundo para ser una persona, un buen profesional. No está nada de malo, pero Dios no te mandó a este mundo para que seas un profesional. Dios no te mandó a este mundo para que acumules riqueza y seas una persona caudalada. No, Dios no te mandó para eso. Dios te creó para un propósito. Y el propósito es que reflejes la gloria de su Hijo aquí en la tierra. Que aquellos que no le conocen, a través de ti, conozcan a Jesús. Sabe que el testimonio más cercano que la gente, sus vecinos, su familia y sus conocidos va a tener de Cristo es usted. ¿Lo está escondiendo o lo está reflejando? Nosotros trabajamos y ayudamos a la gente a descubrir su don. Todos tenemos un don. Unos de habladores, otro don de chismosos, otro don de metidos. Vea que eso sí lo aplicamos bien. Fervientemente. Pendenciero, mal hablado. ¿Verdad que nadie se nos pone enfrente? Rápido sacamos el don. Pero nosotros ayudamos aquí en la iglesia, en el centro de enseñanza, a la gente a descubrir su don. Y cuando se descubre, el error que creo que estamos cometiendo es ayudarles a descubrir el don, pero no les estamos diciendo que lo más importante es que se convierta en un predicador del evangelio. Tal vez no que usted utilice grandes plataformas, pero que donde usted vaya, donde usted esté, cada vez se dé la oportunidad, usted predique el evangelio. Yo no sé con exactitud cuántos líderes nos faltan en el centro de enseñanza bíblica, pero quiero ver, en los grupos de conexión. Pero yo quiero ver hoy al final del culto, yo quiero ver que el Espíritu Santo lo motive a usted, que ya pasó por el centro de enseñanza bíblica y que se está durmiendo en sus laureles y que se está quedando como las aguas estancadas que no están fluyendo y ya está echando mal olor, ya se está pudriendo, se está descomponiendo, porque usted cuando recibe y recibe y recibe y no tiene un medio de por dónde evacuar y corra eso que usted está recibiendo, usted se va a podrir ahí en esa silla. Pero yo quiero ver que al final del culto, allá en el módulo de información, esté dando su nombre, su número de teléfono, y usted tome la responsabilidad de predicar el evangelio. Que no estemos pasando vergüenza en los grupos de conexión, que faltan líderes, que falta quien predique. Porque aquí hay, y lo hacen muy bien para la gloria del Señor. Aquí hay, y no son malos, son buenos. Son haraganes, pero son buenos. Pero si son buenos y haraganes, de nada sirve. Pero si no son tan buenos, pero tienen la disposición, Dios va a obrar en ustedes y se va a glorificar a través de ustedes. ¿Cuántos dicen hoy sí voy a ir? ¿Cuántos de los que no han ido hoy dicen hoy sí voy a ir? Que Dios los perdone, hermano, pero yo no le voy a aplaudir su actitud. Me da vergüenza, a mí me da pena, porque eso me indica que el trabajo que yo he hecho en usted no es bueno, que de nada sirve que esté quemándome los ojos, leyendo la Biblia, pidiéndole a Dios, orando para que me dé una palabra para usted, cuando usted no se le ve el reflejo de lo que recibe. No sea haragán, salga de su comodidad.
Yo quiero llevarme la sorpresa este día, hermano Nahum, que hoy hasta sobre líderes y que abran más células. Este año no vamos a cerrar con 100, van a ser muchas más. La meta eran 100, pero van a ser muchas más para la gloria de Dios. Usted está durmiendo en sus laureles, que hay un hermano allá, Jucuapa, usted, hermano. Jucuapa recién acaba de abrir el hermano ahí su casa para que se predique la palabra. Uno de estos sábados no se hizo la reunión porque no había líder y el que habían ido a enseñarle se perdió. Pero ya hay alguien. Y estaba viendo la foto de ayer, fue que la desarrollaron, ¿verdad? Llena estaba. Recién aperturada. En el Platanar solo hay un líder. No hay ni siquiera ni ayuda. Pero el grupo de conexión se llena. Y la gente, mire, está con tanta hambre y sed de la palabra que reciben la palabra con alegría. Y nosotros aquí como creyentes hasta boca dura somos, no nos gusta abrir la boca para alabar al Señor. Y me dicen los hermanos de esa célula allá en el Platanar que esos hermanos se la rebuscan para cantar y acompañar las alabanzas. No, ¿y quién le va a decir estas cosas? Pero hermano, en público, para que agarremos aviada. Porque yo le aseguro que para el otro año aquí vamos a estar a 4 o 5 cultos los domingos, porque no va a caber la gente. Dios va a obrar a través de ustedes. No lo detengan, no detenga el ímpetu del evangelio. Todos los creyentes, antes de cualquier habilidad que usted tenga, está la predicación del evangelio. Usted puede ser útil en cualquier área, pero eso no lo exime del compromiso de anunciar el evangelio, de decirle a las multitudes que Dios está reconciliando al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Y hay un ingrediente muy importante. Cuando Jesús ascendió al cielo, le da instrucción a sus discípulos y les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Discípulos que pasaron aproximadamente 3 años y medio con Jesús. La obra que les encomendó cuando Él ascendió es: vayan por el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle todas las cosas que les he enseñado. Pero les dice, ellos sabían la misión, pero Jesús les advierte, no lo vayan a hacer solo. Y dice que estuvieron ahí juntos, reunidos, esperando la promesa de Jesús, que iniciarían ellos a hacer el trabajo hasta que viniera el Espíritu Santo. Anteriormente ya les había dicho que el Espíritu Santo era el encargado de guiarles. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Guiarnos. Y no a la falsedad, a toda verdad y a toda justicia. Y hablando de guiar, por ahí me regalaron un libro que lo estoy leyendo para el día de mi cumpleaños, me lo regalaron unas hermanas. Y en ese libro estaba leyendo la historia de una iglesia que decidieron cerrarla, porque los miembros se habían movido del suburbio donde está la iglesia y habían quedado poquitos, y antes de cerrar comenzaron a leer ese libro, a compartirlo. Y después que terminaran de compartir la lectura de ese libro, sus lecciones, entonces iban a cerrar. Pero como Dios es el que abre puertas, y cuando Él las abre, nadie las puede cerrar. Un día, cuando ya estaban a punto de terminar las lecciones, faltaban unos días, llega el administrador de un edificio de apartamentos cerca de la iglesia y les dice: miren, necesito a ver si ustedes me pueden ayudar. Tenemos un montón de niños en el edificio que tienen mucho tiempo libre. ¿Será que ustedes pueden dedicar un tiempo para darles un estudio bíblico? Sí, dijeron ellos, vamos. Ahí comenzaron a trabajar con los niños y a los días se dan cuenta
que la mayoría de las madres de esos niños eran madres solteras. Y comenzaron a acercarse a las reuniones de los hijos y después hicieron un grupo de estudio bíblico para las mujeres, para las madres de esos niños. Cuando acordaron, la iglesia estaba llena. No se pudo cerrar y la iglesia comenzó un crecimiento. Hermano, el Dios ama el crecimiento, y la naturaleza de las cosas es que lo pequeño crezca, no que lo grande se muera. No, es que crezca, diga crecer. La naturaleza de Dios, diga conmigo, la naturaleza de Dios es que yo crezca. El trabajo mío, dígalo conmigo, el trabajo mío es sembrar la semilla del evangelio, es regar la semilla del evangelio. El crecimiento lo va a dar el Señor, y Él es bueno para eso. Les dice a los discípulos: no salgan hasta que sean investidos de poder de lo alto. Mucha gente se goza de que tiene visiones, que Dios le revela sueños, que habla en lengua, que puede sentir la unción. Aleluya. Mucha gente habla y presume de los dones del Espíritu Santo, pero está bien equivocados, porque el Espíritu Santo le es dado a la iglesia para dos propósitos. Uno, para testificar con nosotros la verdad del evangelio. El Espíritu Santo se encarga de obrar lo que haga falta: revelar a Cristo, hacer milagros, hacer portentos. Otro propósito porque el Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia es para darle fortaleza y edificación a la iglesia. Dos funciones: a mi ver, eso no está escrito, a mi ver, es para que las almas se conviertan y para edificar estas almas y se estén firmes hasta la venida del Señor. Cuando los discípulos comienzan a predicar, cuando el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés, y cuando Pedro abre la boca y comienza a predicar ese sermón tan maravilloso en el día de Pentecostés, fueron miles de almas, 3,000 almas se convirtieron y se bautizaron en el nombre del Señor. Lloraban, clamaban y lloraban y decían: Jesucristo es el Señor. Y el Espíritu Santo cayendo y fluyendo, hermanos, y aquella gente se regocijaban y hablaban con sus bocas las maravillas del reino de Dios. ¿Quién estaba haciendo la obra? El Espíritu Santo. ¿Cuántos se convirtieron en la primera predicación? 3,000. ¿Cuántos predicadores habían? ¿Cuántos podemos alcanzar para Cristo si solamente confiamos en la promesa del Señor? Usted no esté confiando en el título de doctor que usted tiene, de licenciado en ciencia jurídica, de licenciado de esto, de aquello y de lo otro. Dios no ocupa esos cartones. Porque para el reino de Dios lo que hay que tener es la fe y la disposición. Lo demás lo hace el Señor, para que la gloria siempre sea para Él. Y vemos nosotros a esa iglesia que comenzó a moverse, impactaron la tierra, a donde quiera que fueron, impactaron, porque el Espíritu Santo obraba y respaldaba lo que ellos estaban haciendo, la obra evangelizadora. Pero ellos se pusieron dispuestos, tuvieron la disposición, tuvieron la entrega y tuvieron la fe, y el Señor obraba a través de ellos. La Biblia dice que era tan grande la unción y el mover del Espíritu Santo en la vida de los discípulos, que cuando Pedro pasaba por las calles sacaban a los enfermos, que a lo menos la sombra de Pedro los pasara como tocando. Ya está mi sombra. Si ustedes fueran creyentes o necesitados de Dios, ahí se pusieran para que la sombra. Pero Dios lo puede hacer. Dice que cuando la sombra de Pedro caía sobre ellos, se sanaban. Hasta los demonios sabían que Cristo estaba con ellos. Cristo está contigo, hermano. El Señor está contigo, hermano.
no estás solo. Por eso es que la Biblia dice: no te avergüences del Evangelio, porque es poder y potencia de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Ahora, el por qué. Les decía de la urgencia de predicar el Evangelio. Porque cada persona que camina sobre la faz de esta tierra es alguien que delante de él hay una eternidad. Nosotros no somos temporales, somos temporales aquí en esta tierra, pero estamos diseñados para la eternidad. Usted mira a su vecino y dígale: eres eterno. Dígase, no tengan miedo, es verdad, eres eterno. La eternidad existe. Quizás hay entre nosotros aquí personas que no han leído la Biblia, no tienen conocimiento de Dios, pero en sus mentes pasa la idea que hay algo más después de la muerte, que la muerte no es el final de las cosas. Yo me acuerdo que yo era niño y yo pensaba en la eternidad. A mí nadie me había leído la Biblia y yo pensaba en la eternidad. Y me acuerdo yo que cuando mi abuelo murió, mi abuelo se llamaba Celestino, igual que William, que cuando yo le decíamos Papatingo. Cuando Papatingo murió, porque éramos bien amigos con Papatingo, él y yo éramos muy buenos amigos, y yo le decía a él, después de muerto, le decía: ayúdame, ayúdame. Imagínense la ignorancia, pero el deseo está ahí. Ayúdame para poder entrar al reino de los cielos, buscando ayuda. Todos tenemos algo que nos dice que hay algo más allá. Y es verdad, fuimos creados para la eternidad. La muerte no es el fin. La muerte es el umbral, como quien dice, la puerta a través de la cual entramos a la eternidad. Ahora bien, estamos del porqué de la urgencia, ¿verdad? Y les decía que todos los seres humanos son creados para la eternidad. Entonces el asunto es que si fuimos creados para la eternidad, también es necesario que usted sepa hoy que en la eternidad solo existen dos lugares: el cielo y el infierno. El purgatorio no existe. Y pensemos lógicamente, si a vos no te importó la gloria, aun cuando te predicaron que Jesucristo es la puerta, que Jesucristo es el camino que lleva a la gloria de Dios, y no lo quisiste recibir, ¿cómo podés pensar que lo que vos rechazaste, después que te murás, va a venir otro en vez tuyo a interceder por vos para que te lleven a un lugar al cual nunca quisiste ir? Póngale coco. Eso no va a pasar. Eso no existe. Yo no sé de dónde lo sacaron. En la Biblia usted no lo encuentra. Hay dos lugares. Vamos a la Biblia para ver qué dice. Daniel capítulo 12, versículo 2. Cielo e infierno, los dos lugares son reales. Y muchos de los que duermen en el polvo, de la tierra serán despertados. Los que están muertos en los sepulcros van a ser despertados. O sea que la muerte no es el final. Están dormidos. Pero va a haber un momento en que van a despertar. Y cuando despierten, dice, van a despertar unos para vida eterna, que es la gloria, y otros para vergüenza y confusión perpetua. No es para unos días,
es para una eternidad. Ya conmigo, es para una eternidad. Si esto a usted le parece increíble, que tal cosa no es real, Jesucristo habló de esto, del infierno y de la gloria, allá en Lucas capítulo 16, versículo 19, dice la Biblia que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Le gustaba la fiesta, los deleites. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Vamos a hacer ahorita algo, que el Señor me perdone, pero le vamos a cambiar la palabra rico y llamémoslo pecador. Y a este del que dice la Biblia Lázaro, mendigo, pongámosle creyente. Se murió ¿cómo le vamos a llamar a rico? El pecador, el incrédulo, y ya estaba muerto el creyente. Pero cuando se murió el creyente, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, el pecador, y vio de lejos a Abraham y al creyente en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, al creyente ese, para que moje. Mire cómo es el sufrimiento de intenso. Que a este, el que le llevaran el aliciente, el alivio, iba a ser alivio para él, que mojara la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cuántos quieren irse al infierno? Levanten las manos los que se quieren ir con el diablo. Claro que no, ustedes son gente inteligente. Ustedes están aquí porque quieren escuchar una palabra que les indique lo que tienen que hacer. Claro que sí. El infierno es real, como la gloria es real, el cielo es real. Jesús dijo: voy a preparar morada para cada uno de ustedes. Si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho, dijo. Pero en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes, dijo. Alabamos al Señor. Para ir al infierno, si usted me pregunta: pastor, ¿qué hay que hacer para ir al infierno? No tiene que hacer nada. Nada. Porque todos, desde que nacimos, ya nos cae la condenación. ¿Cuál es la condenación? Del pecado original. Sí, el pecado original, pero no es el de nacer. El pecado que nuestros padres, Abraham y Eva, cometieron allá, en el principio. Ese pecado nos alcanza a todos. Entonces todos estamos bajo condenación. El asunto no es sencillo. El evangelio es fácil, pero el asunto, el problema de la humanidad es complejo. Pero si fuera el caso que ni existe el infierno, ni existe la gloria, la eternidad no existe, si ese fuera el caso, comamos entonces, dijo Pablo, y bebamos, que mañana nos vamos a morir. Y como dicen unos por ahí: muerto el perro se acabó la rabia. Mentira, eso sigue. Cuando alguien muere sin haber elegido el lugar en que vivirá la eternidad, automáticamente está eligiendo el infierno. Cuando alguien muere
y no ha elegido o no hace su elección a dónde quiere pasar la eternidad, está eligiendo el infierno. Permítame decirle que el infierno no fue creado para los seres humanos. El infierno fue creado para Satanás y todos los ángeles que se rebelaron con él en el cielo. Mas ahora también es el destino de aquellos que no elijan la salvación por la fe en Jesucristo. Mateo 14, 49 y 50 dice así: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Candidatos al infierno somos todos. Pero Dios quería arreglar el asunto. Pero no había nadie que tuviese la capacidad para que su muerte tuviera la significancia como para perdonar al mundo, para salvar al mundo. Solamente Jesucristo. Y es así como las puertas del infierno se reabrieron para nosotros por medio de Jesús. Por eso es que cuando se habla de la salvación de Jesucristo, nosotros deberíamos de estar contentos. Como decía el hermano hoy en el preculto, yo quiero encontrarme con Jesús. Lo cantamos aquí con Kimberly, quiero conocer a Jesús. Cuando estaba diciendo eso, Kimberly cantando eso, me acordé de unos griegos que llegaron a los discípulos y les dijeron: queremos conocer a Jesús. Así está su vecino, que lo ve salir con la Biblia, pero no mira a Jesús. Mira el mismo bolo, mira el mismo pendenciero, mira el mismo pleitista, mira el... Pero el deseo de Dios es que nadie se pierda. El apóstol Pedro dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El problema de mucha gente que rechaza el evangelio y otras personas desprecian el evangelio es porque no entienden o no lo reciben por las razones que sean. Dije, todos somos candidatos del infierno. Las puertas del infierno están abiertas para el mundo entero y está entrando la gente por multitudes. Hasta canciones se han hecho. Me acuerdo yo cuando recién convertido se oía mucho la música de Marino y cantaba un canto que decía: ¿dónde va la gente? ¿Dónde va? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va? Que yo veo que va por camino ancho, Señor. Y una parte de esa canción decía: deténganse, deténganse, no sigan por ahí, porque el camino ancho lleva a la perdición. Ese camino es fácil andarlo, hermano. El camino que lleva al infierno es facilito. Y a la carne le gusta. Porque el corazón del hombre está inclinado, dice Génesis 6, inclinado hacia el mal. A nosotros no tienen que hacernos nada para que procedamos mal. El camino para ir al infierno es bonito, bien pavimentado, con mamayitas bonitas a un lado, mamayitas bonitas al otro, maricas por aquí, maricas por acá, transexuales por acá, para todos los gustos y sabores. Chicha, chaparro, whisky, ron, a lo que querás, papito. Robo, hechicería, brujería, mentiras, habladuría, chisme. Ay, que como nos gusta eso. Si no nos llaman, allá están, vemos a dos que están cuchicheando ahí y ya estamos ahí. Somos metidos por naturaleza. El camino al cielo es diferente. Quiere esfuerzo, quiere disposición. Hay que esforzarse para caminar en él. No es fácil. Hay que ser obediente. Y la obediencia cuesta. La obediencia no es natural en nosotros. Por naturaleza somos desobedientes. Por eso es que Jesús habló y dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame.
Pero al cielo tampoco se entra por ser buena gente. Yo sé que aquí hay buena gente, bastante, pero al cielo no se entra por ser buena gente. Unos que se creen tan justos que no necesitan de Jesús, ni del arrepentimiento para poder ser perdonados. Sin embargo, la Escritura dice, y ya se lo expliqué antes, que no hay justo ni siquiera uno. Bajo el cielo no hay ni siquiera un justo. Y otra parte de la Escritura dice, allá parece que en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, toditos están destituidos de la gloria de Dios. Pero también me dice en Hechos 4, capítulo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un nombre bajo el cielo por medio del cual usted puede ser salvo. Y se lo declaro, se lo revelo hoy. Se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando usted le reconoce, cuando usted le recibe, usted es salvo. Romanos 1:17. Vea lo que dice Pablo a los romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, la de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, no importa qué tan buena gente usted sea, si usted no recibe a Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, puede ir a cualquier parte, pero al cielo no entra. Y esto es lo lindo del Evangelio. Decirles a ustedes que la puerta está abierta y esa puerta se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pase por ella, no tengan miedo. Pero lo que nos está diciendo Pablo aquí en Romanos 1:17 es que el pecador tiene acceso a la gloria por medio de la gracia, que no hay ningún pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Allá en Isaías 1:18 usted lo lee en su casa, que si tus pecados fueren como la grana, ya les he explicado a ustedes, es una bola que meten en las chimeneas en los lugares allá de Norteamérica para limpiarlas del hollín. La meten y la sacan, la meten y la sacan. ¿Se imagina cómo sale de negro eso? Eso es la grana. Si tus pecados fueren de negro como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser, dice, como blanca lana. No importa que tan chipusteado o esté manchado de pecado, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Si le reconoces, si lo proclamas como tu Señor, te arrepientes de tus pecados y tratas de caminar por el camino de la fe. También nos enseña este texto de Romanos 1:17 que el que piensa que es justo, no piense que va a entrar en el cielo, a menos que sea por la fe en Jesucristo. Porque en Él, tanto el pecador como el justo tienen acceso por medio de una misma persona y por medio de la misma fe. Pero para el pecador, el justo murió por los injustos. Aleluya. Para el pecador, el justo murió por los injustos. Y para aquel que se cree que es justo, Jesús satisfizo la justicia divina cuando murió en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre y expiró por nosotros. Ahí se cumplió la justicia de Dios, porque la justicia de Dios demanda paga. La justicia es justicia. Es decir, que si usted es ladrón y es verdaderamente un ladrón, y si la ley dice, la justicia dice que el ladrón tiene que ser muerto, tendría que morir por mañoso. Y la justicia de Dios, el único que pudo satisfacer la justicia de Dios es el sacrificio de Cristo. Tanto el pecador como el justo tienen que entrar por la misma puerta. Y la misma medicina es para ambos. Pero ahora se ha mostrado el gran amor de Dios, que envió a su Hijo a pagar por nuestro castigo. Él lo sufrió por nosotros. Y esa justicia divina que demanda justicia, Cristo la satisfizo para que hoy los que escuchen este evangelio reciban el beneficio del perdón de pecados y la vida eterna en gloria. ¿Cómo es la gloria?
Bueno, la gloria, dice la Biblia, voy a decir lo que dice la Biblia, es un lugar donde no hay necesidad de sol, porque Dios con su gloria lo ilumina todo. Me dice la Biblia que en el cielo no habrá hambre, no habrá sed, no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque esas son cosas de aquí, de esta vida y del infierno, pero en el cielo no va a haber de eso. Entonces, si no hay enfermedad, los hospitales allá no existen. Tampoco hay manicomios para locos, porque todos los que estaban locos se enderezaron en la resurrección de los muertos. Es un lugar hermoso. Las calles, dice, donde vamos a caminar, no hay que estarlas reparando, echándoles poquitos de asfalto, sino que son calles de oro. Y que tendremos acceso a la presencia del Señor. El Evangelio es lo más hermoso que Dios nos ha podido dar. Por eso es que dice Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, este es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Esto no es complicado de entender, no se me va a quedar viendo como que soy bicho raro. Esto no es complicado de entender, el mensaje es sencillo. Sin Cristo estás condenado al infierno. Con Cristo eres salvo del infierno y tendrás un lugar en el cielo. Y como dijo el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 3, los entendidos, o sea, los que entiendan la simpleza de estas palabras, que sin Cristo usted se va para el infierno. El no elegir a Cristo, que se queda como en un punto muerto, que no es ni chicha ni limonada, usted va para el infierno. No hay puntos medios, o es blanco o es negro. Sin Cristo se va para el infierno, con Cristo se va para el cielo. Amén. Y Daniel le fue revelado esto y dice ahí, los entendidos, los que comprenden esto y reciben el beneficio de Dios, reconociendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, dice que resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, que es lo que yo quiero, que ustedes se conviertan en enseñadores de la justicia a la multitud, dice que como las estrellas van a brillar a perpetuidad, por toda una eternidad. Y a usted el diablo le está diciendo, pero vos predicando en un grupo de conexión, vos. Y el Espíritu Santo le está diciendo por el otro lado, vos no sabes nada, pero yo te voy a enseñar. Por el otro lado le dice el enemigo, vos, ¿de dónde vos, criatura? Si hasta tartamudo sos, todo torpe para hablar. Del otro lado el Espíritu Santo le dice, vas a ver que yo te voy a hacer hablar con fluidez cuando prediques mi palabra. Si miren, si hasta el diablo les ayuda a los que son tataratas, óigalos cantando, no se atrasan, fluiditos, miren, ni tartamudean ni una mínima cosa. ¿Qué cosa no podrá hacer Dios con usted? Y si Dios no le quita los tataratas, no se preocupe, porque Moisés era así también, que hablaba por abonos. Pero no ha habido hombre que Dios haya usado tan maravillosamente como Moisés, para que la gloria sea siempre para él. Dios puede hacer maravillas con la gente que piensa que es torpe. Usted nada más dispóngase. A mí, no se me ha olvidado, yo quiero ver por lo menos unos 50 nombres ahí escritos para líderes de grupos de conexión hoy, este día. Sí, es que el Señor ya les cortó todas las ataduras que los tenía amarrados a ustedes. El Señor ya les abrió las prisiones donde el diablo los había metido a ustedes para que sean instrumentos útiles, instrumentos para gloria del Todopoderoso.
Vamos a llenar el Evangelio de Cristo, esta ciudad de San Miguel, que nadie quede sin excusa, que todos escuchen que Jesucristo es el Señor. O se convierten o se van al infierno, pero no van a decir delante de Dios en aquel día que nadie les predicó. Alabamos al Señor. Aleluya. El versículo 2 de Daniel 12 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La elección del infierno o la gloria, eso no le pertenece al pastor. La elección tampoco la hace tu mamá, tu tío, tu abuelita, tu amigo, tu confidente, tu amante. No, nadie. Ese es personal. Si se trata de elegir el cielo o el infierno, o según lo dice Daniel, que unos van a despertar para vida eterna y otros para confusión perpetua, ¿de cuáles eres tú? Esa es una respuesta que usted la sabe. Y si la elección hasta hoy ha sido errada, hoy puedes corregir esa elección. Esto no es algo que debes dejar al azar. En otra vez que tenga chance, tal vez. Como tampoco debe ser algo que puede ser dejado o retrasado. Lo voy a hacer después, el otro domingo, hermano. El otro domingo. ¿Quién sabe? Esto no es algo que debes de retardar. Te lo digo con la Biblia, 2 de Corintios capítulo 6, verso 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y dice el Señor: he aquí, ahora. ¿Cuándo es? Los de atrás no escucharon. ¿Cuándo es la decisión? El tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? Ahora. Y te dice el Señor en San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cierro con San Juan 3:16, un versículo muy querido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Esta sí la podemos bailar. Aleluya. Para que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Escuche, estas son las buenas nuevas. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Padre, gracias por haber enviado a Jesucristo a tomar nuestro lugar. Gracias porque en Él recibimos no solo perdón de pecados, sino que también recibimos la vida eterna en gloria en tu presencia. Gracias por hablarnos. Gracias por traernos tu palabra y revelarnos lo que es el Evangelio. El Evangelio es vida para el que lo recibe, para el que reconoce que tú eres el Señor, para el que se arrepiente de sus pecados, para aquel que recibe por la fe, Señor, el perdón y la salvación y el don del Espíritu Santo, para que lo guíes en el tiempo de su peregrinación aquí en la tierra. Señor, el plan ha sido expuesto. Y de una manera, Señor, que aún los niños lo pueden comprender.